Viviendo con el miedo presenta Brujería en la familia. Basado en la vida real, se recomienda discreción. Alguna vez llegué a escuchar que en ocasiones los que más te lastiman son de la familia, ya sea por peleas de herencia, por disputas de quién tiene más dinero o por el simple hecho de que los hijos de uno sean más agraciados que los del otro. Yo no lo creía. ¿Cómo es posible que la gente con la que crecimos nos deseara mal si de pequeños juramos ser los mejores amigos para siempre? Yo soy Juliana y este suceso ocurrió hace 3 años. Mi marido Roberto y yo somos testigos de que la maldad puede venir de tu propia sangre. Vivimos en la ciudad de Puebla. Tengo una hermana y Roberto tiene 2 hermanos menores, Raúl y Carlos. Todo empezó cuando nos casamos. Él era divorciado y tenía un hijo con su primera esposa, con la cual tenemos buena relación, ya que de lo contrario podría afectar al chico. Nos conocimos por azares del destino y a pesar de que nuestro matrimonio ha sido difícil, juntos hemos podido salir adelante. A la familia de Roberto no le pareció que se casara conmigo. No sé por qué razón, ya que soy una mujer muy trabajadora y dispuesta a apoyarlo en todo. Siempre he tratado de hacer las cosas bien, todo por el buen camino. Cuando lo conocí, le gustaba salir a beber con los amigos, pero con mi apoyo y amor se fue alejando de las malas amistades y vicios. Formamos una linda familia y a pesar que no tuvimos hijos propios, yo lo apoyé en el crecimiento de su pequeño, al cual yo llegué a querer como mío. Nosotros somos dueños de una empresa de servicios en general, es decir, tenemos empleados de plomería, electricidad, arreglos de aires acondicionados. En general, damos arreglo a lo que se descomponga, tanto a empresas como a casas. Mi cuñado Raúl vive fuera del estado, en la ciudad de Monterrey. Ahí levantó con mucho esfuerzo un negocio y le va bien. Tenemos una buena relación con él y su esposa. Pero mi cuñado Carlos vive acá en Puebla. Siempre le ha tenido envidia a Roberto, porque a él no le ha ido muy bien en la vida. Y a pesar de que mis suegros lo han consentido, llegando a regalarle dinero, propiedades y casas, él no ha sabido llevar lo poco o mucho que ha tenido entre sus manos. Se casó con una chica un poco mayor que él, llamada Fátima, la cual, a simple vista, parece una buena mujer, pero en su interior tiene la misma ambición que mi cuñado. Al pasar de los años, logramos llevar el nombre de nuestra empresa en alto. Teníamos muchos clientes, porque independientemente de tener personas capacitadas en el negocio, somos gente honrada y con valores. Hace 3 años, con mucho esfuerzo, logramos comprar una casa, parte en efectivo y parte con un préstamo bancario. Además, pudimos comprar una camioneta más cómoda para uso personal, es decir, sin que se utilice para cuestiones laborales. Mi cuñado siempre nos criticaba que estábamos trabajando mucho, que para qué, si solo éramos nosotros 2. Haciendo que nos sintiéramos mal en todos los aspectos. Era un poco molesto, pero mi marido tenía muchas consideraciones. Se sentía hasta un poco mal de que nos fuera muy bien y que mi cuñado simplemente no levantaba el vuelo. La casa que compramos está ubicada en una calle, la cual no era tan linda, pero los vecinos eran muy amables. Era muy espaciosa, con jardín y patio trasero. Eso nos dio la facilidad de tener animales. Teníamos 3 perros y 5 gatos, los cuales en su mayoría habíamos recogido de la calle, ya que no teníamos corazón de ver un animalito sin hogar. Un día, al salir para ir a la oficina, abrí la puerta y vi tirada en la entrada una bolsa transparente con un líquido adentro. Se me hizo muy extraño y algo asqueroso. Sin embargo, no podía dejarlo ahí tirado, por lo que lo recogí con mucho cuidado y lo llevé al basurero. Y fue a partir de este día que nuestra vida dio un giro inesperado.
Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Hoy es un día de celebración, ya que gracias a todos ustedes que con su preferencia y confianza logramos alcanzar los primeros 1000 suscriptores. Estoy muy emocionada y motivada. No tengo palabras para agradecerles, solo que seguiré poniendo mi empeño y dedicación para continuar redactando mis historias con la calidad que ustedes se merecen y que nuestro canal siga siendo diferente, con contenido original e interesante. Muchas gracias a todos. Al día siguiente, íbamos de salida hacia la oficina, cuando vimos esparcida en la parte de afuera tierra negra. A mí se me hizo muy extraño, no había razón para ver ese material en el garage de la casa. Con mucho cuidado, tomé la escoba y el recogedor. Hacia el sitio. Llegamos a la oficina, pero me sentí muy intranquila, porque ¿cómo es posible que haya eso en la casa? Yo jamás me he metido con ese tipo de cosas, pero estoy consciente de que la brujería existe. Que yo no la use no significa que alguien más no lo haga. Nos dieron las 9 de la noche y regresamos a la casa para descansar. Me sentía exhausta. Llegamos y al estar preparando los alimentos, sentí como si alguien estuviera caminando en el techo. Mis perros empezaron a ladrar. Mi esposo salió para asomarse, pero no vio nada. Después de eso, todo quedó en calma, por lo que nos acostamos a dormir. A la mañana siguiente, ya con temor, abrimos la puerta para salir a la oficina y vimos, justo en uno de los escalones del jardín, una bolsa roja. Olía terriblemente a mariscos podridos. Yo pensé en agacharme para recogerlo, pero mi esposo me dijo que no lo hiciera, que mejor él la tiraría con ayuda de un recogedor. A partir de ese día nos empezó a ir muy mal en la compañía. Varios clientes frecuentes dejaron de solicitar los servicios. Las empresas a las que dábamos servicio dejaron de llamarnos. Algunos empleados nos renunciaron. Además de que se nos descomponía seguido la camioneta del negocio, por lo que empezamos a utilizar el vehículo personal. Mi esposo empezó a tener depresión. Ya no quería levantarse de la cama. Yo no sabía qué hacer. Logré llevarlo al médico y él, desgraciadamente, nos dio la noticia de que tenía un problema de irrigación de sangre en el cerebro, haciendo todavía más difícil que se pusiera en pie, recayendo toda la responsabilidad sobre mis hombros. Pero yo, por el amor que le tengo a mi esposo, busqué otro trabajo que me permitiera llevar a la par el negocio familiar para ayudar con el sustento de la casa. En una ocasión, una amiga llegó de visita, pero ella es muy perceptiva. Si bien no se dedica a hacer trabajos de brujería o magia blanca, tiene el don de sentir algo que las personas normales no podemos. Al entrar a nuestro hogar, dio 3 pasos y se detuvo. Suspirando, volteó hacia mí y me dijo: «Julie, siento mucha tristeza, pobreza y ruina». Al entrar por esa puerta, dijo señalando la entrada de la casa, «sentí una gran depresión. Yo creo que ustedes deben salir de este lugar porque algo no está bien». Yo le dije a mi amiga que habíamos estado pasando por una situación muy complicada y que Roberto, además de estar enfermo, tenía depresión, haciendo más difícil que saliéramos adelante. Pero yo iba a hacer hasta lo imposible para que saliéramos de ese hoyo negro. Aunque esa tarea se me hacía un poco complicada, ya que tengo una condición genética que me prohíbe tener estrés, esfuerzos extremos o sobresaltos. Pasaron un par de meses y mi esposo seguía hundido en su malestar. No quiero dar más detalles de eso porque me duele mucho al hacerlo, pero yo buscaba una manera de mantenernos a flote. En una ocasión, llegué a las 9:30 de la noche del trabajo, por lo que a esa hora nos sentamos a cenar, cuando escuchamos un ruido ensordecedor. Roberto se levantó y salió de la vivienda. Nosotros en el techo teníamos una estructura para colocar un anuncio publicitario. Le permitimos a un amigo que le instalara para colocar una manta de su negocio. Cuando vimos que se empezó a caer de lado, mis perros empezaron a ladrar.
y observamos cómo lentamente aquel armatoste se desplomaba encima del techo. Llamamos inmediatamente al dueño de este y al subirse, mi marido y él se percataron de que una parte de la estructura se veía cortada de manera intencional. Pero lo más extraño fue que en ningún momento escuchamos algún sonido que nos alertara de la situación. No escuchamos el ruido de metal con metal o pisadas en el techo. Esa noche casi no dormimos. La verdad que estábamos muy preocupados. Pensábamos, ¿quién sería capaz de hacer algo así? Porque si la estructura hubiera caído de manera diferente, pudo haber matado a alguien. Una semana después, uno de los perros estaba muy extraño. Empezó como a quejarse. La verdad que me preocupé mucho. Pero al estar marcándole al veterinario para que viniera por él, el pobre animalito falleció. Al día siguiente, uno de los gatos llegó a la casa con espuma en su hocico. Llegó justo al borde de la puerta y se desplomó, falleciendo junto a mis pies. Yo pensaba, sufrimiento tras sufrimiento, ¿cómo es posible? En un par de noches, llegó otro de mis gatos aturdido y se acostó debajo de la camioneta, y ahí, en la oscuridad, falleció. Además, uno de los perros estaba cabizbajo, casi no quería comer, y murió a las 24 horas. Yo no sabía qué hacer, qué estaba sucediendo. Nuestra suerte había cambiado 180 grados. La semana siguiente, otro gatito falleció, y los dos que quedaban salieron a dar la vuelta, ya que ellos vivían libres en nuestro patio y sabían cómo regresar a la casa. Pero ese día fue el último día que los vimos. Yo sabía que esto no era normal. Sabía que necesitaba ayuda, por lo que acudí a la iglesia para hablar con el cura y viniera a bendecir la casa. Ahí me encontré con una persona que era familiar de mi marido. Se me acercó a saludar y me dijo: tu cuñado Carlos los odia, les tiene mucha envidia y quiere que les vaya mal, tan mal como a él. Por lo que recurrió a una señora que hace trabajos de brujería. Yo vi en un rincón de su casa una foto de ustedes en un frasco, con muchas cosas adentro, además de unas velas e imágenes de algo. Sentí en el pecho una opresión. Me empecé a sentir muy mal e indignada. ¿Cómo alguien en la familia puede llegar a desearte tanto mal que incluso recurren a la brujería para que suceda sus malos deseos? Por la noche, cuando llegó Roberto, le conté todo lo que me dijo aquella persona, pero me empecé a sentir mal. De urgencias me llevó al médico. Tuve un perinfarto. Gracias a Dios, lograron estabilizarme, aunque tuve que quedarme unos días en el hospital para observación. Cuando me dieron de alta, estuve en reposo, pero desgraciadamente debido a los gastos hospitalarios, tuvimos que vender la camioneta para poder solventarlos. Cada día era peor. No veíamos la salida. Un sábado por la tarde, mi perro, el único que quedaba vivo de todas las mascotas, empezó a ladrar. Mi esposo salió a ver qué sucedía. El can estaba ladrando hacia arriba, por lo que Roberto subió inmediatamente al techo y vio ahí que estaba una estatua pequeña dorada de la Santa Muerte y además una bolsita que contenía algo que evidentemente no quiso tocar. Con cuidado lo recogió y tiró a la basura, pero cuando me contó todo, le dije que quería verlo yo, con mis propios ojos. Y cuando salimos al basurero, ya no había nada, ni la bolsa ni la estatua. Esa noche la pasamos muy mal. Cada vez resonaban más las palabras de aquella persona que nos alertó que mi cuñado nos estaba haciendo un trabajo de brujería. Nos la pasamos discutiendo si nos vamos a vivir a otro lado o no, por lo que nos dormimos muy tarde. A raíz de este acto, nuestros días empeoraron. Nos sentíamos cada vez peor, anímica y monetariamente, además de que por las noches sentíamos un ambiente de intranquilidad. A los pocos días nos despertaron los ladridos del perro y escuchamos como si un animal se arrastrara en el techo. Se oía claramente y al salir
vimos como nuestro perro estaba encrespado, ladrando hacia arriba. Habían muchas salpicaduras de sangre por doquier, y todo indicaba que provenía del techo. Roberto, ya molesto, subió a ver si había algo, cuando para su sorpresa encontró múltiples salpicaduras de sangre. Era repugnante. Pero no había indicios de huellas o animal que parecía había hecho los ruidos anteriormente. Él simplemente subió cubetas con agua y jabón para lavarlo, y habiendo terminado bajó y me dijo: «Es hora de salir de aquí». Conseguimos una casa modesta en renta para vivir, mientras pensamos qué hacer con la propiedad, si regresar a vivir a aquel sitio o simplemente venderla. A pesar que hemos llevado en varias ocasiones a un cura para bendecirla y que no hay indicio que sigan sucediendo situaciones malignas, tenemos un poco de miedo de regresar, porque a un año fuera de este sitio nos hemos podido levantar poco a poco. Mi salud mejoró y la depresión de mi marido ya es mucho menor. Ahora tiene ánimos de salir adelante, luchando hombro con hombro para levantar el negocio. Actualmente no tenemos relación alguna con mi cuñado y su familia. No les quisimos reclamar nada, pero ya conocemos qué clase de gente son. Nos da mucha tristeza y sentimiento que no hayamos podido tener una buena unión familiar con ellos. Pero esta experiencia nos ha dado una lección. La maldad existe. Pero también nos encontramos gente que nos ha demostrado que hay bondad y que nos han apoyado incondicionalmente, por lo que estoy muy agradecida. Ahora vivo con el miedo de regresar a vivir a la casa que compramos con mucho amor, ya sea por necesidad o por hacer el intento nuevamente, y que las cosas que nos acechaban sigan en espera de nuestra llegada para atormentarnos una vez más. Gracias a la suscriptora por enviarme su relato. Le deseamos mucha suerte para tomar la mejor decisión y mucho ánimo para salir adelante. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?